cuando me dieron esta clase dije, sí, esta clase debe ser la más pesada de todas, una de las más pesadas. Y de repente sí. La hemos diferenciado en dos grupos, ¿no? La de la columna vertebral, que consta de dos clases, la columna cervical y columna dorsolumbar, y la de pelvis, que también está formada en dos clases, la fractura de acetábulo. El acetábulo también es parte de la pelvis, pero lo hemos separado por la importancia, y las fracturas de pelvis per se. Bueno, el que les habla es el doctor Morales, trabajo en el Hospital Carrión y también en la Clínica San Francisco. Vamos a hacer una pequeña introducción con respecto a la pelvis, a la columna. La columna vertebral, como ven ustedes, es el eje central de todo el cuerpo. Soporta la cabeza, parte de las extremidades, también el peso de las extremidades del tronco, como se nota ver aquí en esta diapositiva, en este video. Distribuye hasta la zona lumbar el peso que van hacia las pelvis. Está conformado por una unidad básica que es vértebra, disco, vértebra. La columna vista en diferentes visiones, ya lo han estudiado en anatomía, tiene diferentes sectores. Está el coccygeal, está la zona sacra, la zona lumbar, la torácica y también la cervical. Como se ve, entre vértebra y vértebra existe un disco cuyo periferia es de tipo fibroso y la parte central que es de una especie de pulpa, una especie de gelatina gruesa que permite que la columna tenga ciertos movimientos y absorba el peso. Este es solamente un recordar pequeño. Aquí vemos ya la zona del disco, como se ha dicho, es un centro pulposo, que le llamamos núcleo pulposo, y que está rodeado de un anillo de tipo fibroso y le da una característica de cierta rigidez, porque como vamos a ver, la columna permite diferentes movimientos en diferentes ejes gracias a la característica que tiene el disco intervertebral. Existe, también puede sufrir algunos daños. Nos permite movimientos de flexión, de rotación. Muy cercanamente está la médula y las raíces nerviosas, por eso es importante el estudio de la patología traumática de este nivel, y eso es lo que vamos a discutir en forma general en esta clase. Bueno, la columna permite la sujeción de la cabeza, tiene grandes movimientos, a pesar de que entre la unidad funcional solamente existe 5 grados de movimiento y a veces 3 grados, pero si sumamos los 3 grados en todas sus diferentes uniones, se ve una cosa muy graciosa como se ve en esta imagen. Sin embargo, la columna vertebral es asiento de lesiones como las que vamos a ver. Entonces, esta clase se va a tratar de lesiones en columna. En forma general, la causa más frecuente de las lesiones en columna son los accidentes de tránsito, las zambullidas en piscina. Esta fue una zambullida, pero no en el piso, ¿no? Las heridas por armas de fuego, que son las principales causas. La clasificación en forma general es según el mecanismo lesional: lesiones por aceleración, desaceleración, lesiones por extensión, lesiones por flexión, lesiones por lateroflexión y lesiones combinadas. Vamos a verlo de una manera un poquito más didáctica, así que vamos a revisar una por una. Hemos contratado a ciertos personajes y hemos logrado hacer para se sometan a este tipo de lesiones. Sin embargo, no hemos tenido en algunas circunstancias, hemos usado algunos robots. Esta es una lesión por aceleración-desaceleración. El carro choca, queda atrapado el cuerpo con el cinturón, le salva la vida indudablemente, pero la cabeza
como que latiguea, ¿no? Por eso se llama lesiones por latigazo, ¿no? Como un látigo, el cuello va hacia adelante y le produce lesiones a nivel del cuello. Las lesiones por extensión es un video, un recorte de un video que me gusta mucho, de unos alpinistas. Este alpinista está usando la escalera como puente, lastimosamente no se da cuenta que se viene abajo y tiene una lesión por extensión, ¿no? Evidentemente que las estructuras del cuello, los ligamentos, los huesos han tenido que soportar esta tensión tremenda y pueden haberse dañado. Por si acaso los que no vieron el primer video, lesiones por flexión, sí que duele, ¿no? Realmente es muy intenso la situación. Me parece adecuado revisar qué cosas, lo que hacen los médicos acá, principalmente no se apuran ni la cargan ni le ponen el cuello en una super extensión. Se preguntan inicialmente qué es lo que ha pasado, qué es lo que siente, cuáles son algunas de las manifestaciones que pueda tener. Estamos pasando en cámara lenta porque han habido pedidos para que se vea más claramente la lesión, ¿no? Esa es la actitud adecuada, ponerle un collarín, ver y preguntarle primeramente antes de movilizarlo. La lesión de por lateroflexión pediremos por favor una imagen de frente. Realmente sí que fue fuerte. Y las por movimientos combinados. Está muy rápido, más despacio por favor para verlo. Un poquito más despacio que no vemos. Igualito, ¿no? La velocidad es tremenda. Bien, creo que está claro, ¿no? O sea, ya entendimos todos, al comienzo de repente el slide era como que no lo entiendo, pero ya lo entendemos. Bien, el diagnóstico. El diagnóstico de la lesión de la columna cervical se hace por la clínica, un dolor a nivel del cuello tras un traumatismo, que si es leve, este dolor es intenso, pero dura frecuentemente menos de 24 horas. Si ya es una cuestión más severa, el dolor es muy intenso en los primeros 3 días, y en los casos leves este dolor, que ha sido intenso las primeras 24 horas, va cediendo cerca al décimo. El dolor puede irradiarse hacia el occipuccio y aumenta mucho con los movimientos. Cuando es unilateral puede irradiarse hacia el hombro y hacia el brazo. Hay que tener cuidado en los pacientes que tienen traumatismo cráneoencefálico adicionalmente a estos problemas de la columna, que no nos dicen, ¿no?, que tiene dolor, porque está tequiado. No le podemos preguntar si no le duele el cuello, no, sino que lo tenemos que tratar, inmovilizar y tener todo el cuidado adecuado sobre el cuello, ¿no? Se supone que si viene un joven tequiado, y eso lo van a tener ustedes que ven en las emergencias, vienen jóvenes tequiados por accidentes, sea en la moto, sea en cualquier lugar, no sabemos qué ha pasado con el cuello, entonces tenemos que tener mucho cuidado al tratar el cuello. Y tengo que reconocer que nuestros bomberos están muy bien entrenados, aunque a veces uno dice, no, ya es demasiado que venga con el collarín, pero sí me parece que siempre se puede pecar más por exceso que por defecto. Llevan a los pacientes a la emergencia siempre con su collarín. Hay que saber también que algunos individuos intoxicados con alcohol tampoco nos dan datos muy exactos sobre lesiones en el cuello o en politraumatizados. Algunos otros síntomas que hay en el problema de la columna cervical está la sensación vertiginosa y tinnitus y la disfagia debido a también al hematoma. En el tratamiento el objetivo principal es evitar o minimizar la lesión de tipo neurológica. Fundamentalmente hay que hacer una inmovilización precoz y adecuada,
un collarín rígido o semirrígido, sería bueno colocar. Y el tratamiento definitivo muchas veces lo hacemos quirúrgicamente con halo de tracción craneal, chalecos de halotracción o reducción abierta y artrosis instrumental. Debo reconocer que estas cirugías no las hace muchas veces el traumatólogo o a veces un traumatólogo con entrenamiento en columna. La mayor parte de estas lesiones, como hay compromiso de tipo neurológico, entonces las hace el neurocirujano. Aquí he puesto abajo una cuestión que encontré en un libro que decía que la inmovilización espinal no era muy importante, daba el entender que no era muy importante, dado que no se había hecho un estudio en los pacientes en los cuales se había colocado el collarín y en aquellos en los cuales no se había colocado. Sin embargo, porque abajo dice se requieren estudios prospectivos, sin embargo, para mí es totalmente importante el uso del collarín porque estabiliza el cuello y minimiza las lesiones a nivel del cuello. El pronóstico va a depender de la inmovilización precoz, del transporte rápido y seguro y el reconocimiento rápido de lesiones neurológicas por el especialista. Para las lesiones de la columna dorsolumbar, generalmente son causadas también por accidentes de tránsito, en el 45% de los casos, en caídas por precipitación, como este señor que le gusta hacer este deporte. ¿Cómo se llama este deporte? Parkour. ¿Ah? Parkour, algo así, ¿no? Bueno, yo tengo mi discrepancia sobre si realmente este es un deporte, pero él trata de saltar de un edificio a otro y se mete en una caída, pero es probable que mejor y siga saltando, ¿no? Ni por autos violentos. Los varones, evidentemente, que son un poquito más inquietos que las chicas, que creo que no hacen mucho de este tipo de deportes, pero también se precipitan, ¿no? Intentos de suicidio y tal. Pero bueno, son más frecuentes en la charnela dorsolumbar, en la charnela entre la D12 y la L1, por ser esta una zona de gran movilidad y es muy vulnerable a la fuerza de rotación. En esta zona entre D12 y L1 ocurren frecuentemente lesiones inestables. Significa de que necesariamente va a tener que hacerse cirugía. Menos del 25% son lesiones que afectan a la columna dorsal. Ojo que esto es importante, ¿no? ¿Por qué es que la columna dorsal, siendo 12 vértebras, es menos frecuente que la patología lumbar? Y principalmente en las primeras vértebras lumbares, debido a lo que se ha puesto en la parte anterior, ¿no? A que existe una charnela, o sea, una zona de mayor movimiento que hace que más frecuentemente sean afectadas las primeras vértebras lumbares que las vértebras torácicas. Dado de que el tórax le ofrece cierta estabilidad, ¿no? Como dice aquí. En ancianos es frecuente la causa porque sea por caídas, cuestiones simples, no necesariamente accidentes de mucha energía debido a la osteoporosis. Podemos clasificarlas en dos grupos, unas que son lesiones estables y las otras que son lesiones inestables. Las lesiones estables a su vez pueden deberse a 4 situaciones: a una compresión axial, o sea, una caída con altura donde cae directamente recto en el suelo, o a las caídas por conflexión, o sea que hay flexión de la columna, y también puede deberse a contracciones musculares bruscas, intensas, por alguna acción intensa, un esfuerzo intenso que puede romper una de las apófisis, o por traumatismo directo, ¿no? Yo creo que a Neymar tuvo una ruptura de una apófisis, ¿no? Cuando estuvo en el Mundial, creo, de Brasil. Fue golpeado y al mismo tiempo me parece que él hizo una maniobra de contracción violenta y se fracturó, me parece, una de las apófisis, por eso ya no pudo jugar. No es una fractura propia del cuerpo vertebral, pero es importante porque te crea un poco de incomodidad, bastante.
Las fracturas por compresión axial generalmente mantienen la columna posterior indemne. Si nosotros vemos el esquema que vimos al comienzo de la vértebra tiene el cuerpo vertebral, la zona donde están los pedículos y la zona final donde están las apófisis. Entonces, dentro de la cuestión neurológica lo podemos diferenciar en tres columnas: las lesiones que afectan al cuerpo vertebral, las lesiones que afectan las láminas y las lesiones que afectan las apófisis. Hay que recordar que las apófisis están unidas gracias a este ligamento grande que existe en toda la columna, que la mantiene en su sitio, ¿no? Es un estabilizador importante. Por eso es que cuando se lesionan muchas veces esto produce incomodidad, pero generalmente la incomodidad cuando solamente se lesiona este nivel, con cierta frecuencia también están lesionadas las otras zonas. Por eso dice que acá la columna posterior es indemne. Generalmente se aplasta el cuerpo vertebral, pero la zona ligamentaria queda sin lesión. Frecuentes en la región lumbar, como se ha dicho, produce vértebras bicóncavas y la afección neurológica es rara, o sea, no compromete la zona donde está la zona medular ni la zona de la raíz. Cuando hay flexión, la columna cae y se hiperflexiona, se producen vértebras acuñadas en la parte anterior y los ligamentos posteriores están intactos, los cuales crean cierta estabilidad a la zona de la columna. Puede haber una angulación en sifosis de 10 grados. La pérdida de altura de la vértebra es menor de 40 grados, porque cuando ya la altura de la vértebra ha bajado hasta 50 grados, o sea, el acuñamiento ha llegado hasta 50 grados, ya produce una lesión inestable, como dice aquí. Si es mayor de 50 grados, la lesión es inestable. Ojo que puede ser pregunta de examen. Por contracción muscular violenta puede ocurrir también y por traumatismo directo como golpes o proyectiles. Las lesiones inestables también pueden ser divididas en tres. Hay lesiones por estallido, o sea, el paciente, la persona cae y la vértebra estalla. Y generalmente hay afección de la columna posterior, o sea, la zona ligamentaria puede estar rota, lo cual crea una columna inestable totalmente, ¿no? Es peligroso porque puede haber desplazamientos importantes y puede haber sección medular o lesión de las raíces si es que no tienen un adecuado tratamiento. Las lesiones van a depender de la conminución. La fractura por encima de L2 evidentemente dan mayor tipo de sintomatología o lesión. Mientras más alta es la lesión, más sintomatología tiene, es obvio. Las dorsales también dan más sintomatología que las lesiones lumbares, porque está más alta indudablemente. Por flexión y rotación es más frecuente en la charnela dorsolumbar, y son frecuentes las lesiones medulares en este tipo de lesiones, en las lesiones inestables. Por flexión y distracción, lo que ocurría antes con los cinturones de seguridad, los cinturones de seguridad antes solamente te agarraba las piernas. Cuando el carro frenaba, tú estabas con las piernas sujetas y tu columna era sometida a una flexión, pero al mismo tiempo, como iba con velocidad, a distracción. Entonces, esto producía lesiones también y lesiones de la columna posteriores que se llegaban hasta el cuerpo y te producían lesiones de tipo neurológica y lesiones abdominales de variable intensidad. Disculpe, ¿a qué se refiere con estallido? Estallido es que cae y explota la... Presión axial. Exacto. O sea, hay una caída de altura. No solamente la vértebra ha hecho esta, como dijimos en el pedazo previo, que producía vértebras bicóncavas, o sea, como ha sido aplastado, los bordes como que se ven cóncavos por la presión. En este caso la vértebra tiene tanta intensidad ocurrió en la vértebra que la vértebra ha estallado en varios fragmentos. Bueno, en la clínica debemos sospechar en los pacientes politraumatizados, hay que hacer una buena historia, anamnesis, todo eso hay que hacerlo muy minucioso. Muchas veces en el lugar del accidente no podemos hacerlo, no podemos estar investigando cosas precisas, tenemos que proteger la columna inicialmente y ya todas estas situaciones las podemos hacer intrahospitalariamente.
Hay que tener en cuenta que si vemos a un anciano que pues, sospechamos de un problema de columnas, debemos pensar de que adicionalmente puede haber una cuestión patológica, sea esto un tumor o sea un proceso osteoporótico. Hay que explorar al paciente en la posición que se encuentra. ¿Vieron el video? En el video la chica cae, ella queda un poquito encorvada, se tira al piso y está encorvada, y vienen los médicos o los asesores que la ven, le van preguntando qué situaciones tiene. No la someten a una acción inmediata de tirarla, de empujarla, ni de nada por el estilo, hasta que ella logre acomodarse y sea transportada para un mejor estudio. Por eso dice aquí, la exploración inicial en la posición en que se encuentre, no agravar. Palpar las apófisis espinosas cuando ya se está buscando algún tipo de lesión, para ver si existen separaciones o escalones, ¿no? O puntos dolorosos. Hay que evaluar la función sensitiva o motora en inconscientes o intoxicados. Hay que, de repente podemos proponer el examen más preciso, evaluar los estímulos dolorosos, a veces algunos reflejos, el tono del esfínter anal, también pueden dar información sobre el estado de si existe o no lesión de la médula espinal. Hay que, en ambos casos, sea la columna cervical o sea la columna dorsolumbar, hay que hacer radiografías anteroposteriores, lateral de columna, las radiografías oblicuas, para ver si los vehículos están adecuadamente. La tomografía axial computada es un examen que estamos usando ahora más a menudo. Ya no nos conformamos con radiografías simples. A veces tomamos las radiografías y después pedimos la TAC, a veces evitamos las imágenes oblicuas que antes sí se usaban, dado que los costos con respecto a las tomografías han disminuido y ahora es más fácil usarlas, ¿no? En mi época, por decir, cuando yo estaba haciendo la medicina, una tomografía, una resonancia costaba $800, ¿no? $800 es un montón de plata todavía, y en aquella época aún más. Pues ahora las tomografías a veces cuestan 250 soles, la resonancia puede costar 600 soles, 500 soles, a veces hasta 400 soles. Nos permiten ya hacer uso de estos estudios que en la antigüedad eran muy caros. El tratamiento de la lesión es estable, movilización en bloque para reducir el dolor, reposo en cama dura en posición de cúbito supino, la analgesia y relajantes musculares dependiendo de la intensidad del dolor. La función intestinal puede haberse abolida, significa que puede haber estreñimiento importante y hay que darle una dieta adecuada al individuo y en algunas sustancias que permiten la evacuación diaria, ¿no? Se puede colocar estas ortesis toracolumbares, que son como fajas, son unos aparatos que se colocan por 12 semanas, o sea, aproximadamente 3 a 4 meses. En algunos casos debe ser estas ortesis semirrígidas, o corsés de triple apoyo. No sé, creo que hay imágenes posteriormente, o no sé si se me han borrado. En fracturas osteoporóticas también hay que ver si existe un método que se llama vertebroplastía, o sea, la vértebra se aplasta, por medio de un intensificador de imágenes se localiza la vértebra, se lleva un punzón hacia esa zona y se inyecta cemento a presión para que la vértebra recupere el tamaño, como inflar la llanta, ¿no? La llanta está baja, le meto aire y cemento. En este caso se usa un cemento quirúrgico. A ese procedimiento se llama vertebroplastía en fracturas osteoporóticas con acuñamiento. Acá el Instituto Brasini lo hace con cierta regularidad ya desde hace algunos años. Complicaciones: pueden haber infecciones urinarias, tromborosis venosa, úlceras por decúbito en pacientes encamados. Generalmente los pacientes de neuro tienen esta dificultad, por eso les ponen colchones antiescaras o algunos aditamentos para evitar que hagan escaras que al final pueden llevar a la muerte al individuo. Pueden haber deformidades y puede ser necesario hacer cirugía de corrección como artrosis. Hasta aquí la mitad de la clase. Mientras van pensando en alguna pregunta, vamos a ver este video como que vemos algunos de los tratamientos que se hacen.
Joven que está ahí con su chaqueta verde, me va a ir contestando las preguntas que yo le voy haciendo, que las he dedicado en la clase. Dígame cómo se llama este tipo de lesión y no le sople la del costado, porque a la del costado también le voy a preguntar. ¿Cómo? Por extensión. Vamos a ver el tipo de lesión. En este individuo ha habido lesiones a nivel de la zona ligamentaria y de los discos, ¿no? Y aquí lo que está procediéndose con esta cirugía es al recambio de discos. Fabuloso, ¿no? Y se está poniendo una placa por delante. ¿Se imaginan operar la columna por delante? Porque esta imagen de acá donde se ven las espinas es por atrás, ¿no? O sea, por atrás es más fácil, pero llegar por delante significa abrir el cuello y entrar hacia adelante, ¿no? Entonces se están poniendo unas barras y unos tornillos aquí para sujetar, debido a que el disco dañado y la fractura que ha tenido está haciendo una lesión importante y una inestabilidad. Imagínense, si hay una lesión de cuello, es probable que este quede parapléjico, ¿no? Bien, ya hemos curado a nuestro individuo. Vamos a seguir viendo el video para ver qué otro tipo de lesión vamos a encontrar. Y lo va a contestar su amiga. ¿Cómo se llama usted? Isela. A ver, vamos a decir qué tipo de lesión tiene. Uy, lo salvaron, pero sí. ¿Cómo se llama ese tipo de lesión? ¿Ustedes qué opinan? ¿Por qué mecanismo es? Repetición. La lesión es de este señor que está agarrando la soguita, ¿no? Muy fácil, está flexionando. Flexión y perfección. En este caso ha habido ruptura también de los pedículos, ha habido ruptura de las apófisis transversas y parte del cuerpo vertebral que se ha aplastado, ¿no? Entonces se está haciendo los cirujanos llaman a esto, cirujanos de columna, instrumentación, ¿no? Están poniendo unas barras para estabilizar la zona de la columna. Es obvio que este pedacito quedó sin movimiento, porque ya no tiene el disco, ya está rígido, pero el resto de la columna compensa parte del movimiento, ¿no? Esta zona va a quedar rígida con estos aparatitos, ya los tenemos arreglados. Vamos a seguir viendo a ver si encontramos otro tipo de lesión en nuestros alpinistas. ¿Cómo se llama esta lesión? No es accidental, esta es una lesión que ya trae el individuo, esto es una escoliosis, una rotoescoliosis. No forma parte de las cuestiones traumatológicas, es una cuestión ortopédica, pero la aprovechamos para ver. Se va a corregir con este aparato. Este aparato es fabuloso, ¿no? Entonces tú lo puedes corregir tanto en rotación como en flexión e inclinaciones, ¿no? Aquí se va a ver cómo las vértebras progresivamente son desrotadas, ¿no? Se ponen estas barras gigantescas en toda la columna, amarradas a cada uno de los tornillos que se han puesto ahí para la corrección. No sé si recuerden que hace unos meses las madres de estos niños escolióticos que estaban operando en el seguro estaban reclamando este tipo de aparatos, que no los traían porque habían niñitos que necesitaban, ¿no? Las curvas de escoliosis, esa parte de la clase, seguramente no sé si habrá alguna de clase para esto, generalmente se manejan cuando son quirúrgicas importantes cuando tienen más de 40 grados, ¿no? 40, a partir de 30 o 40 grados son quirúrgicas. Bueno, justo este video lo tuve hace unos 4 o 5 años cuando un grupo de peruanos llegó al Everest y fue interesante. Ya lo he mantenido porque me gusta. La primera vez que había llegado al Perú. Bueno, creo que se pasó de la luz roja del auto, ¿no?
Estas lesiones son muy serias, así que vamos a ver ahora la segunda parte de la clase, que son lesiones en pelvis. Está en rojo el auto. Estaba viendo el celular probablemente.